el día de hoy tenemos el programa bastante nutrido y también vamos a tratar pues de concluir a la hora que está programado, ¿no? O programada. Vamos a usar los primeros 45 minutos para la exposición de los exponentes, o ponente en esta oportunidad, doctor Fidel, y los siguientes 15 minutos para las preguntas que de repente se quiera hacer para alguna aclaración. Saludo también de parte del doctor Figueroa, presidente de esta comisión, que el día de hoy tampoco puede estar, pero ya en su momento se verá. Entonces ya estamos mejor acomodados. Muchas gracias por su comprensión y también por haber estado, bueno, por haber pasado más adelante. También la bienvenida pues a los que nos están viendo en esta oportunidad a través de internet, las demás cortes que también están interesadas en estos temas porque son bastante importantes, ¿no? Como sabemos, el programa está sobre los problemas actuales de la autoría y la participación en el derecho penal. En esta oportunidad, los delitos de infracción del deber, intraneus y extraneus, está a cargo del doctor Fidel Rojas Vargas, y sin más preámbulos vamos a recibir al doctor con un fuerte aplauso. Por favor, doctor. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. ¿Sí? Perfecto. Muy amable por la invitación para trabajar el tema de los delitos de infracción de deber, extraneus, intraneus o intraneus, extraneus, que tiene directa relación con el trabajo de las salas y los juzgados que procesan, que ventilan delitos de corrupción de funcionarios. El tema de los delitos de infracción de deber, como ustedes saben, es una clasificación moderna que nos la dio Claude Roxin con base a sus inferencias de la diferente taxonomía y clasificaciones de los delitos. Roxin se dio cuenta de la insuficiencia que había en la amplia miscelánea de delitos que habían trabajado los autores precedentes a él, causalistas, neocausalistas y también finalistas, sobre delitos de propia mano, delitos especiales, delitos impropios, delitos que tenían que ver con resultados cortados, de dolo trascendente, etcétera, etcétera. Esta clasificación abigarrada y desordenada de los delitos fue normalizada y concentrada en dos clasificaciones, en una sola clasificación con dos tipologías que ahora tienen ya un consenso a nivel europeo, occidental, mundial: los delitos de dominio y los delitos de infracción de deber. La temática mía hoy día es trabajar sobre el tema de los delitos de infracción de deber en su vinculación con los dos sujetos que totalizan este delito, el intraneus y el extraneus. Los delitos de infracción de deber, llamados antiguamente delitos especiales, son delitos que restringen autoría. Y la restringen, autoría, coautoría, la restringen en función a la existencia de deberes especiales que tiene el autor. Deberes especiales que le vinculan con el bien jurídico protegido, ya sea la administración pública, ya sea la vida, ya sea el orden económico, en algunos casos ya sea el patrimonio incluso. Entonces, estos delitos de infracción de deber hacen mención dentro de sus componentes a la existencia de deberes entre el sujeto y el bien jurídico protegido. Deberes de base administrativa en sentido amplio. En segundo lugar, el segundo componente de esta tipología de delito de infracción de deber tiene que ver con la calidad especial que asume el sujeto activo del mismo, del delito. El sujeto activo tiene que ser una persona que sea portadora de deberes, que esos deberes los haya adquirido en forma previa a la comisión del delito. Estos deberes pueden ser deberes de distinta naturaleza, deberes de función, por ejemplo, en el caso de los delitos contra la administración, pueden ser deberes paterno-filiales,
pueden ser deberes de confianza entre el funcionario y el bien jurídico específico que pueda tratarse, un delito patrimonial, temas que tengan que ver con delitos financieros, etc. Entonces ya tenemos dos elementos que van configurando la existencia de los delitos de infracción de deber. En primer lugar, la vinculación del sujeto con el bien jurídico a través de normas previas. En segundo lugar, que este sujeto tiene que ser un sujeto cualificado, y lo cualificado le viene justamente por esa vinculación. No puede ser un sujeto común, un sujeto que tenga deberes generales. Los deberes generales fundamentan los delitos de dominio, los delitos de organización, pero en el caso de los delitos de infracción de deber, estamos frente a sujetos que por su vinculación con el bien jurídico y vinculación caracterizada por la naturaleza normativa de ese nexo, estos señores terminan siendo sujetos especiales, sujetos con condición especial. Estos sujetos con condición especial son portadores de roles y a veces de estatus. Los roles definen las competencias, las atribuciones, el para qué está esa persona ahí. Por ejemplo, un padre, el rol de un padre es proveer a sus hijos, a la familia, proveer de patrimonio, proveer de asistencia, proveer de protección, servir de ejemplo. Esos son los roles que tiene el padre en relación a los hijos, y esos ejemplos están normativizados en el Código Civil. Ya tenemos un sujeto vinculado por normas con el bien jurídico, relaciones paterno-filiales. En el caso, por ejemplo, de los delitos que cometen los funcionarios privados, cuando estamos en el marco de los delitos financieros, el funcionario, por ejemplo, que se apodera del patrimonio, el funcionario que hace préstamos indebidos, este funcionario está vinculado con el bien jurídico protegido acá, las instituciones financieras o societarias. Hay una vinculación por normas y hay, obviamente, roles que este funcionario privado tiene que respetar, tiene que tomar en cuenta en su comportamiento. Ahí estamos ya percibiendo la existencia de un sujeto cualificado, vinculado por normas previas con el bien jurídico, que adquiere roles y por lo tanto tenemos al autor del delito, un autor de naturaleza restrictiva. Porque los delitos de infracción de deber son de estructura cerrada, no son abiertos como un delito común. Por ejemplo, un hurto, una estafa lo puede cometer cualquier persona, con prescindencia de los roles que esta persona tenga para con la sociedad. Pero en el caso de los delitos de infracción de deber, estamos hablando de roles que están cerrados por las normas. Por cierto que las normas pueden tener una tesitura un poco más amplia, ¿no? Pero la norma cierra el ámbito de competencias. No podríamos pensar que un funcionario tiene competencias ilimitadas, no. Las competencias están adscritas en las normas, en los reglamentos o en las infranormas circulares, ROF, MOF, etc. Entonces ya tenemos un tercer elemento que tiene que ver con los delitos de infracción de deber. Estos delitos de infracción de deber, vamos entrando a la parte más medular, están caracterizadas por la existencia de normas extrapenales que fundamentan, que le dan sentido normativo a los roles que cumplen los funcionarios. Por ejemplo, normas administrativas que están reguladas en la Ley de Bases de la Carrera Administrativa. Normas administrativas que están reguladas en la Ley Orgánica de Municipalidades, por ejemplo, para el alcalde, para los regidores y para los demás funcionarios. Esas normas le vinculan al funcionario. Y en la medida en que esas normas sean violadas o infringidas por funcionarios, por el alcalde, funcionarios y personal asistencial, podrán cometer estas personas delitos de infracción de deber. Las normas, entonces, aquí son el aspecto decisivo, el aspecto que va a sustentar la existencia de los delitos de infracción de deber. Estos delitos han sido vistos desde tres perspectivas contemporáneas: la perspectiva de Claude Roxin, la perspectiva de Gunther Jacobs y perspectivas críticas normalizadoras. Porque ambas perspectivas, tanto la de Roxin como la de Jacobs, llevadas a sus extremos, pueden ocasionar decisiones injustas por parte del operador jurídico, por las razones que vamos a ver. Entonces hay una tercera posición planteada por varios autores en Europa, en Alemania, que mediatizan las posiciones roxinianas o jacobsianas a efecto de brindar herramientas metodológicas a los operadores para que no caigan en extremos. Vamos a ver. La primera concepción
el creador de esta teoría es la concepción de Claude Roxin. Roxin en su libro, en sus libros, en su tratado y también en su obra Teoría y Dominio del Hecho, sintetiza su concepción de los delitos de infracción de deber con base a los siguientes ejes. Primero, la infracción del deber fundamenta la autoría. La infracción del deber fundamenta la autoría. Por lo tanto, quien investigue delitos de infracción de deber, quien esté bajo conocimiento de estos delitos, tiene que precisar cuál es el deber que el funcionario ha infringido. Por ejemplo, le imputan incumplimiento de funciones. Es deber del fiscal, es deber del juez determinar el marco de atribuciones del funcionario para poder llegar a una idea objetiva, a una idea cierta de si tuvo o no la atribución que se le imputa o se le acusa haber infringido. Porque si se hacen imputaciones generales, de decir el funcionario violó sus obligaciones, no señor, estamos en delito de infracción de deber, se tiene que precisar qué atribución contemplada en la ley orgánica, contemplada en el manual de funciones, en el ROF o en directivas, este funcionario habría incumplido. Entonces Roxin precisa el ámbito de intervención del derecho penal. La infracción del deber fundamenta la autoría. Si ese deber no está en el ámbito de las atribuciones del funcionario, lo siento señor, no estamos en el mundo de la infracción de deberes a través de delitos, porque este funcionario no tiene el deber que se le acusa haber infringido. Interesante la precisión de tipicidad que hace Claude Roxin. En segundo lugar, dice Roxin, solo el que infringe un deber especial puede ser autor. Esta es una frase trascendente, porque todos aquellos que no tienen el deber e infringen, por ejemplo, normas generales, o le ayudan al funcionario, o cometen ellos la parte ejecutiva del delito de infracción de deber, estos señores, así sean los que hayan dominado el hecho, no podrán ser autores. Tenemos a un funcionario, por ejemplo, que él no se lleva el patrimonio del Estado, que él no se lleva la camioneta, que el funcionario no usa el patrimonio de la institución pública, sino que son terceras personas que actúan bajo su nombre. No se puede imputarle a estas terceras personas ser autores del delito de infracción de deber, porque el deber especial fundamenta la autoría. Por lo tanto, todas aquellas personas que sean extraneus jamás podrán ser autores ni coautores de un delito de infracción de deber. Y cuando hablamos no podrán ser autores, estamos hablando de no podrán ser autores mediatos también. Por más de que el extraneus instrumentalice al funcionario para un acto de corrupción, lo instrumentalice, por ejemplo, para una sentencia prevaricadora, este extraneus no podrá adquirir el estatus de autoría por un delito de infracción de deber. Entonces, esta precisión que hace Roxin, solo el que infringe el deber especial puede ser autor, tiene implicancias para temas de participación. Ningún partícipe puede adquirir la calidad de autor. El tercer eje interpretativo, metodológico de Roxin nos dice lo siguiente: en materia de infracción de deber, la comisión u omisión, es decir, la modalidad de acción que emplee el agente es irrelevante. Así el delito se cometa comisivamente u omisivamente, para efectos penales tienen el mismo significado. Porque acá lo que interesa es la infracción del deber, ya sea que el funcionario haya cometido el hecho por acción o haya omitido proteger el bien jurídico, igual estamos frente a un delito de infracción de deber. Los comportamientos comisivos u omisivos no tienen trascendencia en el ámbito de estos delitos. Por lo tanto, estos delitos son, por definición, delitos de peligro. Son delitos de peligro en los que no interesa determinar si el agente cometió el hecho comisiva u omisivamente. La omisión ya define la existencia del delito. Sabiendo que en un determinado ámbito, en un juzgado, por ejemplo, el personal asistencial del juez es el que está solicitando donativos, la omisión que haga el juez o el funcionario en no corregir estas prácticas ya supone, por ejemplo, infracción de deber por parte del funcionario público.
O sea, acá estamos entonces, esta idea será perfeccionada más adelante por Gunther Jacobs cuando él habla de las instituciones positivas, que en los delitos de infracción de deber se fomenta instituciones positivas y se crea un mundo en común entre los sujetos activos, funcionarios, servidores, para generar posiciones de garante que impidan la lesión al bien jurídico. Entonces, este tercer eje metodológico de enfoque de Claude Roxin acerca de que la comisión o la omisión tienen el mismo nivel y son intrascendentes para establecer diferencias en los delitos de infracción de deber, convierte a los delitos, como estamos viendo, en delitos de peligro. No interesa el resultado, no interesa la comisión con resultado. Comisión o omisión tienen el mismo estatus normativo para los delitos de infracción de deber. En cuarto lugar, dice Roxin, el legislador es el que configura los delitos de infracción de deber. Estos delitos no se articulan cognitivamente, no se crean a nivel de doctrina ni de jurisprudencia. Es el legislador el que decide cuándo un delito es de infracción de deber o cuándo el delito es de dominio, de organización o competencia, para hablar de los delitos comunes a los que se referían anteriormente nuestros académicos. Y esto tiene que ver con lo siguiente: si el legislador a una conducta determinada lo vincula con instituciones propias de la administración pública o de las relaciones paterno-filiales, el legislador está creando el delito. Por ejemplo, en el supuesto que diga, en nuestro artículo 162, si el funcionario es el que hace interceptaciones telefónicas o escuchas no autorizadas, dice Roxin, ya se está creando el delito de infracción de deber porque el legislador es el que decide cuándo se crea el delito. En nuestro Código Penal tenemos el delito de tráfico ilícito agravado, cuando es el funcionario el que comete estos ilícitos o este ilícito. El legislador crea el delito de infracción de deber. Poco interesa que la infracción del deber, esto será un aporte de Jacobs, que la infracción del deber se encuentre teniendo como base un delito común o realmente la infracción de deber obedezca a una tipología característica de autoría restrictiva en el ámbito de la vinculación con normas. Esta cuarta característica es importante, es vital para no confundir el lenguaje. No se puede crear delito de infracción de deber por pareceres jurisprudenciales, es la norma la que define. El legislador puede, por ejemplo, crear un delito de homicidio que pueda ser considerado delito de infracción de deber. Si el legislador decide considerar que los homicidios se agravan cuando es el funcionario el que comete estos delitos, el legislador crea una tipología de infracción de deber en el ámbito de los funcionarios, porque los funcionarios, por definición, no solamente tienen deberes específicos de carácter normativo, sino también tienen el deber de proteger la vida de las personas, más aún si son determinadas clases de funcionarios, policías, por ejemplo, médicos que trabajan en instituciones públicas. Y en quinto lugar, Claude Roxin construye su teoría de los delitos de infracción de deber diciendo que la diferencia entre dominio y deber depende de la estructura del tipo penal. Es analizando el tipo penal donde vamos a saber si estamos frente a un delito de dominio o frente a un delito de infracción de deber. Y esto es una constatación evidente. Por ejemplo, en el delito de bigamia, ¿qué dice el delito de bigamia? ¿Ah? O en el delito de celebración de matrimonios ilegales por parte del funcionario público. Ese delito, doctores, no está en los delitos cometidos contra la administración. No tiene una tipología especial de delitos de infracción de deber. Está repartido, escondido, disperso en el Código Penal. Y así como hay tipos penales dispersos, Roxin dice, la estructura del tipo le permite al intérprete determinar, descifrar si estamos o no en un tipo, en una tipología de infracción de deber o en una tipología de dominio o de organización. Y es que en los delitos de infracción de deber, así la norma no se refiere al funcionario con nombre propio, al existir deberes de garante, deberes de fomento
de bienes jurídicos e institucionales, estaremos frente a lo que se llama delitos de infracción de deber. Por su parte, Günther Jacobs desarrolla la tesis de Roxin. Como sabemos, Jacobs es más reciente que Roxin, aunque no en edad no están muy lejanos, pero es más reciente en producción. Jacobs maneja los mismos criterios de Roxin, pero hace algunos aportes. El aporte de Jacobs es que la infracción del deber está vinculado a instituciones positivas. Son las instituciones positivas las que le dan cobijo al funcionario y las que les permiten al funcionario desenvolverse a efecto de cumplir sus fines. El concepto de institución positiva e institución negativa que coloca Jacobs en el discurso académico es vital también, porque permite entender que en el ámbito de instituciones positivas, funciones públicas, administración pública, administración de justicia, relaciones paterno-filiales, relaciones societarias. En esas instituciones positivas, los funcionarios, el padre, el esposo, debe crear, dice Jacobs, un mundo en común. Son circuitos cerrados en la que los funcionarios y las personas especialmente vinculadas deben fomentar las normas y los bienes jurídicos. Jacobs, por si acaso, habla también de bienes jurídicos. Lo habla. Él critica la tesis de que el derecho penal protege bienes jurídicos, pero cuando fundamenta los delitos de infracción de deber, Jacobs también habla de bienes jurídicos, que las instituciones positivas están vinculadas con bienes jurídicos. Y el funcionario, por ejemplo, en el caso de los delitos funcionales, está en instituciones positivas, y no solo está, sino que este funcionario es la institución positiva. Cuando un funcionario se lleva parte del patrimonio público, cuando un funcionario cohecha, ¿qué está haciendo? Está atacando la institución positiva, que él debe fomentarla, que él debe hacerla crecer. Él es garante de estas instituciones positivas. El concepto de institución positiva ha servido de mucho para no considerar que los delitos de infracción de deber constituye una concepción aislada o carente de institucionalidad. No, estos delitos de infracción de deber se fundamentan en la idea jurídico-normativa de instituciones positivas. Por lo tanto, el funcionario, el servidor público, debe generar un mundo de solidaridad con los demás funcionarios a fin de proteger los bienes jurídicos. Cuando el funcionario quiebra ese mundo de solidaridad, ese mundo en común, se producen los delitos de infracción de deber. Este concepto de Jacobs, como ustedes ven, trabaja sobre la idea de que los delitos de infracción de deber que el deber sustenta los delitos de infracción. Solo que este deber, Jacobs los vincula a instituciones positivas en cuyo interior existen roles y se producen estatus. Los funcionarios que viven en un mundo de instituciones positivas son portadores de roles. Sus roles les obligan a estos funcionarios a proteger esas instituciones positivas. Y cuando se dan un conjunto de roles, hablamos de estatus. El estatus es una suma de roles que un funcionario puede asumir. Por ejemplo, en el caso de un estatus específico, de un rol específico que asume un juez, estamos hablando de un rol en sentido individualizado, en sentido segmentado. Pero cuando este juez cumple roles de control interno, cumple roles jurisdiccionales, cumple roles de administrador, ya no hablamos solamente de roles, hablamos de un estatus como aglutinador de roles. Estas situaciones se producen generalmente en el ámbito de las instituciones positivas a las que alude el lenguaje de Günther Jacobs. Jacobs también plantea que la infracción del deber no solo fundamenta la autoría, sino que fundamenta la imputación penal. Esto es la imputación objetiva y la culpabilidad. Este señor va mucho más allá que Claude Roxin, que hacía derribar el tema de la infracción del deber, que lo vinculaba, mejor dicho, solamente a temas de autoría. Jacobs va más allá. Coherente con su línea de fundamentación transversal del delito a través de la imputación objetiva y en este caso en el marco de los delitos de infracción de deber.
Un tercer esquema metodológico en el que Jacobs participa de la misma idea de Roxin es que es indiferente que la comisión o la omisión den cuenta del delito de infracción, porque para efectos prácticos, al tratarse de delito de peligro, no interesa en realidad que el enfoque del intérprete se centralice en determinar si estamos frente a un delito de infracción o frente a un delito de omisión. Tienen las mismas implicancias. Jacobs maneja, como decíamos, ideas similares a la de Claude Roxin. Su aporte ha consistido en el tema de las instituciones positivas y en el asunto de ampliar los alcances de la infracción del deber, sacándole del ámbito de la coautoría, para llevarlo más allá, ¿no?, a toda la teoría del delito, que en la perspectiva normativista de Jacobs, como sabemos, es distinta a las posiciones sincréticas o finalistas que, de acuerdo a nuestro Código Penal, todavía siguen vigentes. Entonces, el funcionario se halla configurado por instituciones positivas y al interior de esas instituciones positivas el funcionario tiene deberes para con la administración. Y esos deberes son múltiples, ¿verdad? Esas relaciones normativas que guarda el funcionario adquieren diferentes dimensiones. Por ejemplo, deberes a través de competencia, a través de atribuciones, a través de marcos de competencia específicos. Relación a través de normas con la administración pública mediante incompatibilidades, un escenario de compatibilidades e incompatibilidades que vinculan también al funcionario público. Este funcionario se halla vinculado con la administración por un cúmulo de infracciones y responsabilidades administrativas, políticas, penales, etc. Es decir, las instituciones positivas cobijan al funcionario a través de normas diversas que le vinculan, que le hacen formar parte de una institución a la que debe fomentar y con la cual debe solidarizarse. Muy bien, estas posiciones, como sabemos, las dos, la de Roxin y la de Günther Jacobs, plantean la idea de que en los delitos de infracción de deber en realidad poco interesa el dominio del hecho que tenga el funcionario público. El dominio es intrascendente, es más, no entra al discurso, al debate, cuando analicemos delitos de infracción de deber. Este punto es un punto bastante crítico en estas teorías. Es bastante crítico porque la realidad de la comisión de los hechos delictivos nos ponen de manifiesto que casi siempre, o en muchas de las veces, es el funcionario el que tiene el control, el dominio del delito de infracción de deber. Que lo tenga o no lo tenga, para estos dos autores que hemos revisado ligeramente sus posiciones, es irrelevante. Entonces, frente a esta situación de contradicción entre el enfoque teórico y el enfoque práctico, hay posiciones intermedias que dicen, no, el control, el dominio sobre el comportamiento típico que plantea el tipo penal especial, el tipo de infracción de deber, también forma parte del tipo penal, también forma parte del injusto. No es tan cierto el enfoque de Roxin y de Jacobs de prescindir de la teoría del dominio del hecho. Estas posiciones, por ejemplo, que en España están planteadas por Gracia Martín y otros autores en Alemania, nos hablan de que en los delitos de infracción de deber siempre debe haber un control, un dominio funcional del hecho. Si bien puede ser una tercera persona, un extraneus, el que ejecute el comportamiento, pero ese comportamiento que ejecute este extraneus, como sabemos, no puede darle al extraneus condición de autor. Su estatus no puede ser de autor. Basta entonces que el funcionario tenga un dominio funcional del hecho, ya sea un dominio funcional mediante, por ejemplo, autorizaciones, consensos, venias, acuerdos previos que le permitan al extraneus desarrollar comportamientos fácticos en la vía de la concreción de esos delitos. Yo participo de la idea que esta posición es una posición más adecuada cuando se analizan los delitos de infracción de deber y el rol que le toca al funcionario. Un rol de que es intrascendente que él ejecute o no ejecute los actos comisivos, o tiene cierta trascendencia, si bien no a nivel de un control fáctico, pero sí a nivel de un control social, de un control de dominio funcional. Muy bien, establecidas estas caracterizaciones de dos de los más importantes expositores de los delitos de infracción de deber, entremos en materia
sobre la infracción de deberes. Peculado, por ejemplo, abuso de autoridad, colusión. Todos estos delitos funcionariales suponen la existencia de dos marcos básicos de deberes. En primer lugar, los deberes administrativos de fomento de la institución positiva. Pero también estos delitos plantean un segundo nivel de deberes, que son los deberes que están implícitos varias veces o en muchas veces también están explícitos en las normas penales. Peculado, por ejemplo. ¿Qué nos dice el peculado? El funcionario que se apropia de cualquier manera de caudales o efectos que administra por razón del cargo. Esta frasecita, que administra por razón del cargo, no la vamos a encontrar en las normas extrapenales detallada en esa forma. Es el tipo penal el que hace la precisión, que le dice al intérprete, mucho cuidado, peculado solamente puede cometer aquel funcionario que además de estar vinculado por normas con el bien jurídico, tenga alguno de los tres escenarios jurídicos, percepción, administración o custodia. Este deber que plantea la norma, este deber de prohibición que plantea la norma penal, complementa el primer nivel de deberes que tiene el funcionario, que es el de cuidar el patrimonio, de establecer acciones administrativas de fomento de estos bienes. Igual sucede en el ámbito del abuso de autoridad, en el ámbito del cohecho, en el ámbito del prevaricato. Es decir, en casi todos los delitos de infracción de deber siempre vamos a encontrar normas de dos niveles, la norma administrativa de base primaria y la norma penal, que le da el toque a la injerencia punitiva. Porque si llegáramos a entender, como dice Roxin o como dice Jacobs, que los delitos de infracción de deber se fundamentan solamente en la existencia de deberes extrapenales y que la violación del deber extrapenal ya define el delito de infracción de deber, podríamos estar confundiendo, podríamos estar haciendo sinónimos de la infracción administrativa con la infracción de contenido penal y se podría producir una injerencia punitiva de máxima intervención. Entonces, la norma penal, con los específicos agregados que coloca en cada tipo, por ejemplo, en el abuso de autoridad, cuando dice el funcionario que abusando de sus atribuciones comete u ordena acto arbitrario que pueda perjudicar a tercera persona. Acá encontramos unos filtros de tipicidad que no lo vamos a tener en las normas de contenido administrativo. Y esos plus, esas adendas que colocan los tipos penales que el legislador ha colocado, permite hablar de un segundo nivel de normas que el funcionario infringe, que el funcionario viola las normas de contenido penal. Y para que quede más clara la figura, por ejemplo, en el caso del cohecho, las normas administrativas, ¿qué dicen sobre la corrupción? ¿Qué dice la ley de carrera administrativa? La ley de carrera dice, los funcionarios, los trabajadores públicos, no deben aceptar presentes, regalos, donativos. Muy bien. ¿Y el que lo acepta, qué pasa? Infringe la norma administrativa. Pero el delito de cohecho se configura con el solo acto de aceptar donativos, de pedir donativos. No, la norma penal de cohecho dice a cambio de contraprestar algo. Es decir, el funcionario solamente cohecho, solamente comete delito de cohecho si es que pide donativo, si es que acepta donativo a cambio de vender un acto de función, un acto de cargo. Ese plus no está en la norma administrativa, está en la norma de contenido penal. Entonces, en los delitos de infracción de deber hay dos niveles de normas que se vulneran, la norma administrativa y la norma de contenido penal, que hace un marco de prohibiciones con base a determinadas caracterizaciones que la norma penal le agrega a la infracción de la norma administrativa. Por lo tanto, no podríamos participar de la concepción de Roxin y de Jacobs que los delitos de infracción de deber se fundamentan en la infracción de un deber extrapenal. No es suficiente. Hay que construir una nueva tipología, una nueva explicación de los delitos de infracción de deber. En ese terreno, algunos autores están produciendo avances, pero la tesis de la infracción de normas de dos niveles nos permitiría entender mejor este ámbito de los delitos de infracción de deber. También no es muy cierta aquella clasificación que divide a los delitos de infracción de deber en delitos especiales propios y en delitos especiales impropios.
En este punto participo de la idea jacobsiana y roxiana que dicen que la infracción del deber, así estemos en un ámbito de delitos comunes, ya define de por sí un delito de infracción de deber. Esta tendencia a hacer emigrar los delitos de infracción de deber de su círculo cerrado, de instituciones positivas en estricto, a instituciones generales, por ejemplo el patrimonio, por ejemplo la libertad sexual, por ejemplo la salud, para construir delitos especiales impropios, es una tendencia generalizada en los códigos penales. Y es que esto parte de la idea que el funcionario público tiene deberes no solamente con la institución positiva, específica, administración pública, sino que sus deberes, por ser un funcionario que esté en contacto con la sociedad, que se debe a la nación, sus deberes también salen más allá de ese círculo cerrado de instituciones positivas para abarcar ámbitos tradicionalmente de los delitos de dominio, de los denominados delitos comunes. Esta creación de delitos especiales impropios en realidad son delitos especiales, son delitos de infracción de deber. El que la doctrina lo haya llamado, el que Roxin lo haya llamado delitos especiales impropios, no necesariamente obedece a criterios en rigor científicos, porque el funcionario infringe también deberes. En el caso de la violación de las comunicaciones telefónicas, por ejemplo, este funcionario está infringiendo deberes que la Constitución le establece. Un funcionario no puede establecer escuchas telefónicas, no puede interceptar, no puede hacer este tipo de injerencias en la vida privada de las personas si es que no está autorizado. Al hacerlo, se generan implícitamente un cúmulo de deberes que van a ser vistas a través de los delitos de infracción de deber como delitos especiales. Esa clasificación de delitos especiales propios y delitos especiales impropios, dependiendo de esta última clasificación de la naturaleza común de los delitos, es un tema que hay que revisar en cuanto a su rigor metodológico, en cuanto a su rigor jurídico. El otro tema que faltaba analizar es, ¿en los delitos de infracción de deber tiene alguna importancia el dolo? De acuerdo a Jacobs, no. Como sabemos, la concepción normativista de Jacobs minimiza el papel del dolo. En la concepción normativista jacobsiana, lo que interesa son las bases o los criterios informadores de la imputación objetiva. Que la gente haya hablado con dolo eventual, o dolo directo, dolo consecuencias necesarias, es intrascendente. Pero en realidad esto es adecuado, correcto plantearlo para los delitos de infracción de deber, que no interesa que la gente sea movido por dolo, que bastaría la infracción del deber. Y como sabemos, la infracción de deber extrapenal, de deber administrativo. Y cuando uno infringe deberes administrativos, la pregunta es, ¿cómo los infringe? ¿Por culpa? ¿Por intención? Gran cantidad de ilícitos administrativos son intencionales. ¿Y esto cómo se compatibiliza con el dolo? ¿Es dolo el dolo administrativo? ¿Es dolo el dolo civil? Esa clasificación romana que dividía el dolo en dolo malo y en dolo bueno. En dolo malo en el sentido del dolo intencional, del dolo que busca con malicia, con mala fe dañar, y en caso del dolo penal, el dolo neutro, el dolo que no tiene ningún tipo de valoración, ¿puede seguirse manteniendo en la actualidad? Regreso a la pregunta, en los delitos de infracción de deber, ¿no interesa el dolo? Desde mi punto de vista, tiene importancia el dolo, para diferenciar, por ejemplo, un delito de peculado por apropiación de un delito de peculado por uso, que no llega a terminar el uso y que podría generar errores en la interpretación. El sujeto se lleva los bienes para usarlos, pero lo intervienen antes de que este sujeto regrese los bienes a la administración. ¿Cómo podemos entender cuál fue su voluntad, de apropiación o de uso? Es importante estudiar el dolo también en los delitos de infracción de deber. El tema del extraneus. El extraneus es un capítulo que ha adquirido bastante protagonismo, sobre todo porque en nuestros tipos penales el extraneus está regulado con nombre propio. Por ejemplo, delito de colusión. Está el representante de la empresa que concierta con el funcionario negociador. Por ejemplo, en el delito de peculado de uso,
el funcionario que permite que otros usen patrimonio público, otros que no son funcionarios. Pero la norma acá, a este otro que no es funcionario, le atribuye la calidad normativa de funcionario, pero sigue siendo un extraneus. Por ejemplo, en el caso del tráfico de influencias, la persona que busca al traficante o que es captada por el traficante y que es el que entrega el donativo, esta persona es un extraneus. En el caso del cohecho activo, el que da entrega donativo a un funcionario para comprar el acto de función, es un extraneus. Pero todos estos extraneus que definen los famosos delitos de encuentro, ¿qué papel cumplen? Solamente son partícipes, solamente pueden ser cómplices. En la realidad, el tratamiento que da el Código Penal es diverso. Por ejemplo, en el caso de la colusión, al representante de la empresa lo considera un cómplice primario la jurisprudencia peruana y la doctrina también. En el caso del cohecho activo, tenemos a un extraneus que es autor de un delito, obviamente no funcional, pero sí de un delito común que afecta a la administración pública. Qué interesante. Este autor particular que se conecta con un funcionario, el funcionario tipificado a título de delito de infracción de deber y el extraneus tipificado a título de común. Acá hay una ruptura del título de imputación. No obstante que digamos que en el Perú rige la unidad del título, el Código Penal da ejemplos de ruptura. En el caso del tráfico de influencias, la cosa es más problemática, porque al usuario del traficante, al que pide la influencia, ¿qué trato le vamos a dar? La jurisprudencia siempre fue muy benigna con esta persona, porque consideró que se trataba de una persona vulnerable, de una persona que buscaba servicios del traficante, porque las vías que le coloca la administración se le cierran. Esto en gran parte es verdad, pero en una determinada porción de verdad no se presenta de ese modo. Son los usuarios los que buscan, los que hacen al traficante. Y en esos supuestos, el sistema anticorrupción en el Perú ha penalizado el rol del usuario que busca al traficante, sobre todo cuando este rol es un rol de inducción para el tráfico de influencias. Vemos ahí que el rol del extraneus varía, pasa a ser un sujeto que resulta punibilizado por parte de la administración pública. Obviamente no a título de autor, jamás a título de autor, pero sí a un nivel de participación en el ámbito de los determinadores. El extraneus siempre va a jugar un papel de subordinación, siempre su rol va a ser accesorio. Así el extraneus haya instrumentalizado al funcionario, su papel será el de un partícipe, inductor o de un cómplice. Muchas veces el extraneus instrumentaliza a los funcionarios. Supóngase, la policía está persiguiendo a unos maleantes que han asaltado a un banco, que han asaltado a una familia, que han asaltado a un automóvil. Y la policía, como las calles de Lima tienen una serie de vericuetos de entrada y salidas, la policía está desconcertada. Y un ciudadano le dice: señor policía, esos delincuentes se fueron por la avenida que ve usted ahí al frente. Y este señor está instrumentalizando a la policía, porque los sujetos no se fueron por esa avenida, sino huyeron por una calle distinta. Y en esa avenida la policía puede cometer errores, ¿no? Puede capturar a personas que están corriendo y están haciendo deporte aparentemente, y los puede confundir. Yo, como ciudadano, como extraneus, he instrumentalizado al funcionario para que cometa un abuso de autoridad. Gran cantidad de ejemplos en los que los funcionarios que cometen actos de corrupción instrumentalizan a personas que sin dolo reciben sobres, recogen encomiendas, etc. Lamentablemente, el extraneus no puede ser autor ni coautor en los delitos de infracción de deber. El tema que también merece atención es la pena del extraneus. El extraneus en los delitos de convergencia, en los delitos de encuentro, ¿debe merecer la misma pena que el del autor? La teoría que domina en nuestro país es la teoría de la unidad del título de imputación, ¿verdad? Que los extraneus van a responder por el delito que contribuyeron a realizar, ya sea por el peculado, ya sea por el homicidio, el parricidio del padre o de la esposa,
ya sea por cualquier delito de infracción. Este extraneus no puede ser imputado, no puede ser castigado por un delito común, porque nuestro Código Penal no está preparado. Sus taxonomías no han sido orientadas a dar respuesta a los casos de la ruptura del título de imputación. Por cierto, que el Código Penal tiene ciertas capacidades de rendimiento, cuando, por ejemplo, el que ejecute el acto arbitrario es un extraneus, es un particular, bajo orden de un funcionario. A este particular se le puede aplicar tipologías de coacción, por ejemplo, si que se trata de pérdida de libertad o de secuestros. En el caso del enriquecimiento ilícito, el sujeto que presta sus títulos, su condición, para que a través de él las propiedades se le escondan al funcionario. Este señor puede responder por encubrimiento. O sea, la teoría de la ruptura de la imputación tiene cierta practicidad en nuestro Código Penal. En el caso de la colusión, por ejemplo, ¿verdad? El extraneus, el representante de la empresa, puede responder a títulos de estafa contra la administración, en la idea que este extraneus haya manifestado comportamientos defraudatorios en su conexión con el funcionario. Pero esas son minorías, esas son explicaciones que no dan cuenta de todo el ámbito de los delitos de infracción de deber. Nuestro código no está preparado para asumir la tesis de la ruptura, que obviamente es una tesis más democrática, una tesis de menor punición. Los extraneus siempre van a responder por el delito cometido por los autores. ¿La pena debería ser la misma? Por principio de proporcionalidad, por el hecho de que los extraneus no están vinculados por normas con la administración, que los extraneus no infringen deberes especiales porque carecen de esa condición de los roles y del estatus. El extraneus debería ser castigado siempre con pena inferior a la del autor. Pero en la parte general tenemos la complicidad primaria, que es una teorización bastante contradictoria de la equiparación del cómplice en relación al autor, ¿no? Es una tesis que no guarda coherencia, que no es sustentable, que por razones de política criminal está ahí, en forma inexplicable, turbando o desestabilizando los conceptos de autoría y participación. Muy bien, muchas gracias, me quedo aquí. Muy amable. Doctor Fidel Rojas, por su exposición. Entre tanto, está subiendo el segundo exponente. No sé si es que hay alguna pregunta para el doctor Rojas. Vas a pedir una sola pregunta, por favor, por el tiempo, ¿ya? Muy amable. Doctor, a ver usted. Buenas noches. Voy a partir realmente del caso real que está viviendo últimamente. Es muy raro que en el ámbito nacional o jurisdiccional o de la práctica judicial se vean los casos de notarios que estén implicados en materias irregulares. Sin embargo, últimamente se ha visto implicado un caso, que se mencionar el nombre, de un notario que en una provincia aparentemente estaría operando con personas dedicadas al tráfico de terreno. Partiendo desde esa conducta que seguramente es una conducta de infracción, hay algún sector que ha dicho que los notarios no son propiamente funcionarios públicos. Hay algunos que se resisten a darle ese título. Si fuera así, cierto, y teniendo en cuenta además que el notario también desempeña un deber, no estaríamos ante una conducta en la que él también está infringiendo un deber. O sea, digamos, en todo caso, ¿cuál sería su imputación a una persona, a un notario que estaría operando de una manera irregular, ¿no? O sea, porque algunos se resisten a que su conducta no puede ser penalmente típica porque no existe en el catálogo penal. Otros dicen que en todo caso deberíamos llevarlo a otra calificación jurídica. Me gustaría escuchar su opinión, doctor. Gracias. Los notarios administran un ámbito de la función pública, ¿no? Al igual que las empresas eléctricas, al igual que las empresas que brindan el servicio telefónico, estos son servicios públicos.
que han sido privatizados en cuanto al órgano que presta el servicio. En el caso de los notarios, como usted señala, hay un debate fuerte. Los notarios se resisten a la idea de que se les considere funcionarios públicos, porque si se les considerara funcionarios públicos, el ámbito de la imputación crecería contra ellos. Abusos, concusiones, cohechos, ¿no? De modo tal que los notarios se muestran renuentes a querer admitir la calidad de funcionarios públicos, porque ellos no reciben sueldo de la administración, porque ellos no hacen carrera administrativa, porque ellos tienen privatizada el ejercicio de la función de dar fe pública, de los actos que la ley del notariado les da competencia. Una serie de razones que permite entender que ellos no tienen una vinculación administrativa con el bien jurídico protegido. En este caso, el protocolizar, el dar fe pública de los actos o contratos que pasan por sus ámbitos de competencia. En el caso que los notarios estén involucrados en irregularidades, en tema de tierras, en estafas, en defraudaciones, podrían ser considerados determinadores de estos ámbitos de irregularidad penal, o podrían ser cómplices dependiendo del aporte que ellos dan para que se concreten estas anomalías típicas de los delitos patrimoniales. El Código Penal no trabaja la hipótesis de delitos patrimoniales cometidos por funcionarios públicos, de modo tal que sería bastante difícil que en la pregunta que usted plantea pueda hablarse de notarios que cometen delitos de infracción de deber. Los notarios están vinculados por deberes con la administración también. Ellos tienen una designación pública, ¿verdad? El Consejo del Notariado me parece que es una institución que depende del Ministerio de Justicia. Los procesamientos a los notarios tienen, en este punto puedo equivocarme, tienen procesamientos disciplinarios que los identifican con el ámbito de la Ley de Procedimiento Administrativo General, o tienen procedimientos administrativos propios que les sacan de ese ámbito. O sea, su situación de ellos es una situación ambivalente, ¿verdad? Pero si cometen los delitos que usted me ha dicho, la determinación o los actos de complicidad en los delitos patrimoniales podrían ser títulos de imputación válidos contra los notarios públicos. ¿Ah? Muchas gracias, doctor Fidel Rojas Vargas. Como todos sabemos, el doctor es profesor de la Universidad de San Marcos, profesor de Derecho Penal, y el agradecimiento aún mayor porque se ha dado el tiempo a esta oportunidad venir a dictarnos pues, este tema sobre los delitos de infractor del deber. Vamos a agradecerle, doctor, y a nombre de la Comisión de Capacitación del Área Penal, vamos a entregar un certificado, doctor, por su participación. Muy amable.